todos los que reciben a Cristo vienen a ser hijos de Dios. Ahora son hijos del diablo, dice, si no han recibido a Cristo, hijos de Dios. Eso me chocó horrible, yo ser una hija del diablo, y yo siempre pensaba que como que católicos somos hijos de Dios. Y no era así, porque con la Biblia el pastor iba predicando y no te digo que pues me lo buscaban y me hacían leer. Es ahí donde digo, cuando hace la invitación el pastor, levanten su mano para recibir a Cristo los que quieren. Creo que yo fui la primera. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a su programa de Entre Amigas. Nuevamente aquí estamos, gracias a Dios, y hoy tengo el privilegio de poder estar con una hermana a la cual aprecio mucho, admiro mucho, sí, ella es la hermana María de Jesús de Silvano. Entonces hoy tengo la bendición, hermana, de poder estar con usted aquí y que podamos conversar acerca de todo lo que Dios ha venido haciendo en su vida. Gracias, Martita, gracias de verdad por la invitación para poder dialogar entre amigas. Exacto, gracias. Entre amigas. Ella es esposa de pastor. Es la esposa, y ya les voy a ir contando. Hermana María, ¿cuánto tiempo de creyente? Si tengo 75 años menos 17 años que recibí a Cristo. Wow, a los entonces 17 como años. Cerca de 60 ya años. Oh, sí. Por eso es que les digo que la admiro mucho. Sí. Wow, hermana, qué bendición. ¿Usted de dónde es, hermana? ¿Dónde nació? Nací en Trujillo, en La Libertad, y allí crecí. ¿Ahí recibió a Cristo? Sí, en Trujillo. Oh, ¿y su familia era creyente, hermana Jessy? No, ninguno era creyente. Oh. Mi familia eran muy católicos, todos. Cuando digo mi familia, no solo mis padres, sino los hermanos, los tíos, los abuelos, todos eran católicos, muy católicos. Y por ende no queríamos saber nada del Evangelio. Entonces teníamos un primo, que él era evangélico de la familia, el único que se convirtió años antes, y él insistía, él nos visitaba mucho. A mí me ha visitado muchas veces este primo, y por qué no decirle su nombre, porque para la gloria de Dios, él fue la fuente para que el Evangelio llegue a mi vida y luego a la de mi familia. Mi primo se llamaba, porque está ahora en la presencia de Dios, Alipio Basilio. Oh, él insistía siempre. Iba a la casa en cualquier hora, mañana, tarde, mediodía, pero mis padres no querían, yo tampoco quería, no era, porque yo ya era de 16, 17 años, y tampoco yo no quería ir a una iglesia evangélica. Pero se dio cuando a mí me encantaba cantar. Me gustaba cantar, como escuché a mi hijo que hizo una ilustración en su predicación, dice, mi mamá le gustaba cantar y canta hasta ahora, pero antes cantaba para el mundo, canciones del mundo. Entonces me gustaba cantar. Y este primo me dice, prima, vamos a la iglesia, hoy día va a cantar el coro, muchos himnos cristianos, también tenemos un drama por Navidad. Eso me llamó la atención. Escuchar cantar y en coro y todo eso, ¿por qué no? Entonces yo insistí a mi papá para que me diera permiso, porque todavía yo pedía permiso a mis padres para cualquier lado a donde yo iba. Entonces le digo, déjame papá, ¿y me das permiso para ir? No, me dice, si tú quieres, ve, te vas con el primo, vienes con el primo y su familia. Sí, y nos fuimos, y fue ese día. El primer día que llegó a una iglesia evangélica, la primera noche en una iglesia evangélica, y Dios trabaja en mi vida a través de todo el programa, a través de los cantos que habían, la atención de la gente muy amable en prestarme un himnario, en darme una Biblia abierta con el libro en donde se iba a leer. Y
Dios iba trabajando en mi vida. Una cosa también es que como católica yo vestía el hábito morado desde octubre y me lo quitaba en enero recién. Era una promesa que uno hacía como católica, esas imágenes. Entonces yo le dije a mi primo, yo voy a ir así, porque yo tenía el hábito constantemente Las puesta. fechas fueron ahí. Solamente, claro, estaba de octubre, y en diciembre, que es Navidad, yo tenía que ir a leer. Y en enero recién me lo quitaba. Entonces mi primo decía, no hay problema. Aunque sea así, no hay problema, con tal que vayas. Y yo creo que Dios ya tenía todo preparado de verdad. Y yo, cuando hace el pastor la invitación, él predicó de Juan 3:16, porque de tal manera, yo le entendí tan claro. O sea, Dios abrió mi mente y me habló, y mi pastor dijo, el pastor en ese entonces no era mi pastor, dice, todos los que reciben a Cristo vienen a ser hijos de Dios. Ahora son hijos del diablo. Dice, si no han recibido a Cristo, hijo de... Eso me chocó horrible, yo ser una hija del diablo, y yo siempre pensaba que como que católicos somos hijos de Dios. Y no era así, porque con la Biblia el pastor iba predicando, y no te digo que pues me lo buscaban y me hacían leer. Es ahí donde digo, cuando hace la invitación el pastor, levanten su mano para recibir a Cristo los que quieren. Creo que yo fui la primera, pero aquí hay algo que si yo me hubiera dado cuenta en ese momento, no lo hubiera hecho. Yo estaba con el hábito y yo no me di cuenta que estaba con el hábito. Dios permitió que me olvidara que estoy con hábito morado. Entonces yo pasé adelante y el pastor dijo, pueden arrodillarse para hacer la oración de salvación, y me arrodillé. Y cuando yo me arrodillo, mi rodilla topa con las bolas que tenía el lazo blanco, ¿no ves? Se hace bolas, nudos. Y ahí es donde me di cuenta, pero ya estaba allí. Ya no me impidió de que yo reciba a Cristo como mi Salvador. Fue el 24 de diciembre del 66. El 24 de diciembre, sí, hermana. Ahí recibí a Cristo como mi Salvador. Ahora, ¿cómo le digo a mi papá? Ellos no querían saber, ninguno de ellos, del Evangelio, pero es esa fecha, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador. Qué bendición, hermana Jessy, de verdad que sí, cómo es Dios, sí. ¿no? Obrando. ¿Y cómo sus padres llegan, hermana, a conocer de Cristo? Bueno, cuando yo llego a la casa, le cuento a mi mamá. A mi papá no le quería contar, porque mi papá era el que nos hacía cumplir con la Iglesia Católica en cuanto a las misas, y en cuanto al catecismo, en cuanto a las verbenas y tantas cosas que sigue uno en la Iglesia Católica. Entonces yo no le conté a él, pero sí a mi mamá. Sí, me dice mi mamá, ¿tú te has vuelto evangélica? Le digo, mamá, soy hija de Dios ahora, recibí a Cristo como mi Salvador, y mira lo que me han regalado, me dieron un Evangelio de San Juan para leer. Entonces, aquí está toda la historia del Señor Jesús que ha hecho por nosotros, es lo que me dijo mi pastor, y yo repetí a mi mamá. Y mi mamá ni se alegró, ni me dijo nada. Pero al otro día, mi mamá me dice, yo conversé con tu papá y le dije que eres evangélica, pero tu papá no ha creído. Le digo, ¿sí? No se ha molestado, tampoco no cree. Dice, imposible. Yo era muy delgadita. Entonces mi papá me decía, flaquita me decía. Entonces dice, no, mi flaquita no, ¿qué va a seguir en ese evangelio? Que todo le impiden. Dice, no, ella no, se va, lo ha hecho seguro por cumplir, pero ya no se va. Porque él sabía que a mí me gustaba ir al cine, a mí me gustaba bailar y a mí me gustaba cantar. Entonces él decía, imposible, porque en la iglesia evangélica prohíben todo eso. Entonces, no, mi hija se va a olvidar y ella no. Pero Dios realmente esa noche entró a mi vida y empezó a trabajar y a transformar mi mente, mi manera de
de todo, en todo aspecto de mi vida, ¿sí? Entonces yo sí aprendí como que uno tiene que ser puntual a los cultos de la iglesia para aprender. Aprendí a ofrendar, a diezmar. Entonces, todas esas cosas, yo empecé a organizar mi vida. Yo trabajaba en ese entonces también. Y cuánto tenía que dar, y eso veía mi padre. Y a ser puntual en la iglesia. Entonces, mi papá, para demostrar que yo no fuera a la iglesia, me ponía trabajos. Por ejemplo, yo no lo hacía antes, pero desde entonces mi papá dijo, bueno, debe estar mi dormitorio limpio los días de culto justo los días que yo tenía que ir a la iglesia. Debe estar mi ropa bien planchada toda. Oh, no, yo dije, pues no hay problema, yo lo hago. Y lo hacía anticipado. Si me tocaba ir el miércoles, iba a revisar su dormitorio, su cuarto, sus cosas, que todo esté en orden. Y si él me podía decir, no, porque vamos a ver, tu cuarto está limpio, papá, todo está en orden. Bueno, ve entonces, que venga el primo y te recoja y luego viene. Entonces él vio eso, mi puntualidad a la iglesia. Y a él se dio cuenta que ya no podía conmigo, en que yo voy a volver atrás, ¿verdad? Entonces, creo que con el testimonio, cada vez que yo iba a la iglesia, a la escuela dominical o al culto, yo venía a la casa feliz de aprender, porque cada reunión que yo iba, ¡ay! Dios abría mi mente de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, que Él siempre está con nosotros en cada instante. Entonces yo venía y si era para el momento de almuerzo, yo compartía con mi familia, pero mi padre decía, es hora de comer, nada de Biblia, nada que... Y a veces me encontraba leyendo la Biblia. Una vez él cogió la Biblia y lo tiró, mi papá, porque pues ya estaba molesto que yo realmente era cristiana y ya no me podía sacar de la iglesia. Pero para mi mamá era más fácil. Todos mis hermanos, yo soy la mayor de los que vivían, porque hemos sido 12, pero quedamos como 6, 7, y yo era la mayor. Los mayores habían fallecido, entonces yo quedaba como la mayor. Entonces cuando yo recibo a Cristo, mis hermanos eran pequeñitos, era fácil de poder llevarlos a la iglesia, alistarlos y llevarlos. Entonces ellos ya ha sido fácil para que aprendan en la escuela dominical y todo eso. Entonces mi mamita, mi madre, empezó a ir a una iglesia cerca de donde ella vivía. Había una iglesia que también predicaban la palabra de Dios, y se iba con mis hermanos los miércoles, mientras que yo me iba de mi trabajo a la iglesia y luego venía a la casa. Y los domingos ya yo los llevaba a la iglesia conmigo, mis hermanitos. Y para ellos fue más fácil conocer la palabra de Dios desde temprana edad. En cambio, para mí, pues, a los 17 años, pero gracias, le doy la gloria a Dios, porque me transformó, me cambió, y desde entonces nunca en mi vida me ha pasado por la mente decir, no, yo voy a dejar de ser evangélica, o de ir a los servicios, o de ofrendar, o de diezmar, de salir a visitar. Todo eso para mí era todo nuevo y tan entretenido, de tanta bendición. Amén, de hermana. Verdad, Por eso digo que es una bendición, para mí es un privilegio, hermana, porque al escuchar, ¿no?, su testimonio, yo sé que las amigas van a estar mirando, escuchando, y también va a ser de bendición. Dios transforma nuestras vidas, y cuando Él la transforma, o sea, no nos hace que otros vean nuestra fidelidad a Dios. Así es, y a través amén. de ello es donde, como usted dijo, ¿no?, el ejemplo, el testimonio, y hermana, qué emocionante, qué bonito. Y entonces llegó a sus papás a los pies del Señor. Llegan más con tarde. usted, o años, después. Más tarde. Mi mamá pronto. Creo que al año mi madre recibe a Cristo como Salvador, y ella asistía a una iglesia cerca donde ella vivíamos, y ella podría ir a los cultos de entre semana, los sábados, y
Y yo iba a la otra iglesia que quedaba lejos de donde vivíamos, como a 10 minutos hay que tomar, o 20 minutos, tomar micro y ir en la ciudad, ¿no? Y mis padres vivían pues en otro, que se llama Florencia de Mora, el lugar. Hermana. Entonces esto, para mi mamá. Para mi papá, él ha recibido a Cristo después que yo me gradué del seminario. Entonces eso también era muy difícil para mí, que él me diera permiso para estudiar. Claro. Porque estaba aprendiendo de que hay que respetar a los padres y hay que obedecer a los padres. Yo lo hacía siempre, aún siendo católica, pero cuando tomé la decisión de ir allí, tenía que pedir, y no era en la ciudad donde yo vivía, sino tenía que viajar a 3, 4 horas en avión para poder estar en el seminario estudiar. ¿En qué seminario estudió, hermana? En el seminario en Iquitos. Es ¿cuántas horas de aquí? 3 horas, creo, 4 horas viajando, ¿verdad? De Lima allá. Y yo viajaba de Trujillo a Tarapoto, en ese creo, tiempo, y de ahí a Iquitos. ¿había la facilidad del avión? Y todo sí, okay, gracias a Dios. Había una línea que se llamaba Fosset. Aerolínea de Fosset. Ahí en esos he viajado yo para estar allí. Entonces, pero yo rogaba a Dios, pedía que oraran por esta decisión y mi papá se negaba. ¿Cómo vas a ir? Y según él me preguntaba, ¿y si tú te vas a estudiar allí y te gradúas de eso, cuánto vas a ganar para que vayas a predicar el evangelio? Bueno, entonces yo le dije, no. Solo yo quiero tener conocimiento para compartir con la gente, para compartir con la familia, para compartir con los amigos, con la gente con quienes trabajo. Por eso quiero ir y prepararme a conocer, papá, eso. Pues duró casi un año que él no me daba permiso. Y si no me daba permiso, mi pastor también decía, si su papá no le da permiso, no puede. Entonces yo estaba orando por ello y por fin llegó el tiempo en que me dijo, bueno, ¿cómo te vas a mantener allá? Porque yo ni un sol te voy a dar. Yo nomás, lo abracé a mi padre, yo recuerdo, la abracé y le digo, gracias, yo quiero tu permiso, Dios va a proveer, Dios me va a dar trabajo, yo voy a trabajar, porque dicen que en el seminario hay tiempo para poder trabajar y ganar, y yo voy a ir pagando mi pensión, no te preocupes, papá. Pero la abracé y le agradecí, y eso a mi papá le conmovió también. Entonces, sí, llegó el tiempo, en marzo estuve viajando en el año 70. En el 70 estaba viajando para Iquitos y venía pues los 9 meses allá y luego venía a Trujillo, porque yo en Trujillo. Y en Trujillo tenía mi iglesia, me esperaba con ansias para hacer mis prácticas y estar con mis padres también. Ya mi papá ya no podía decir no, nada, ya estaba más tranquilo, más fácil para que lo hablaran de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo le hablaba, pero conmigo nunca hizo una decisión, pero con mi pastor hizo decisión de fe, pero ya después que yo he graduado, mira, entonces ha durado como, pues de 17, yo gradué de 24, o de 23, antes de que yo gradué, entonces de 23, cuando yo tenía 23 años, entonces son como 6 años, ¿no? 6 años, 7 años por ahí. Claro, pero qué bonito, hermana, el ver, ¿no? Que tenemos un Dios real, hermana, y cuando uno toma una decisión por el Señor es fiel. Sí. Y su testimonio a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, sí. ¿No? El que ustedes puedan haber vivido una vida no real, como Dios le iba mostrando y usted iba trabajando, aceptando lo que Dios quería para usted. Se va a Iquitos, ya con el permiso de su papá. Y hermana Jessy, usted tiene casi 60 años, 50 y tantos de creyente. Ahorita tengo, 57 por ahí, 57. Sí, y hermana Jessy, yo la conozco a usted en el año 2000.
Sí, En el año 2000, cuando... ya estábamos trabajando para el Sí, Señor, ¿no? En la ajá. iglesia, sí. Entonces, usted ya, ¿cómo la conozco yo? Porque es esposa de mi pastor, ¿no? Mi pastor donde yo nací, como, ¿no? Como creyente, conozco de la palabra de Dios y ya les he contado a las amigas acá, que cuando yo llego a la iglesia, escucho a un hombre que está enseñando ahí adelante, yo no sabía que era el pastor, pero ese hombre es el esposo de la hermana, Sí. ¿no? María Jesús. Mi Y esposo Augusto Silvano. Augusto, El pastor ajá, Augusto Silvano. sí, el pastor Augusto Silvano, y para mí ha sido de mucha bendición. Cuando usted, hermana Jessy, ya termina el seminario, ¿se llega a conocer con su esposo, con el pastor? No, ¿Cuánto tiempo? termino el seminario y ya estaba, lo conozco a mi esposo va al seminario también, es allí donde nos conocemos. ¿Estaban estudiando juntos en el No, mismo él tiempo? fue un año después que yo. Oh, ya. Entonces yo gradué antes, yo gradué en el 2000, no, en el, bueno, ¿cuánto es? 4, ¿no? El 4, 74. Ya. Sí, en el 74. Y él todavía le faltaba un año. Pero desde el 72, él, diríamos, se declara a mí, diciendo que le gustaría que yo me casara con él, de frente, así casarme. Oh, qué bonito. Entonces yo le dije, ahí nos conocemos y yo le digo, no, le digo, yo he venido a prepararme en el seminario para poder ayudar a mi gente. Y él era de Iquitos y yo de Trujillo. ¿Y usted quería ir Entonces, a Trujillo? yo Ay. me fui con esa decisión de hablar a mi familia, a mi gente de Trujillo, a mi iglesia, trabajar ahí. Entonces yo le dije eso, primero eso. Yo no voy a quedarme a trabajar aquí. Yo he venido a prepararme para ir a ayudar en mi iglesia y a ganar almas para Cristo en mi iglesia. Entonces, piénselo bien por eso. Entonces, lo primero, ¿verdad? Le dije. Y él me dijo, no, yo estoy en las manos de Dios también y yo no sé si voy a trabajar aquí o no sé dónde me lleva Dios. Entonces, bueno, por ahí había algo, ¿no? De que se podría hacer. Y nos conocemos allí. Entonces, cuando yo graduó, él decide viajar a Trujillo también. No juntos, yo fui antes y él fue después de 2 semanas y hablar con mis padres. Yo recuerdo que él lo escribió a mis padres una carta diciéndole que está interesado en mí, que le gustaría que yo la aceptara como novia y que me casara con él. Entonces mis padres me contestaron, no a él, sino a mí, me escribieron, no queremos saber nada por carta. Tiene que venir presencialmente a pedirnos tu mano. Oh. Entonces, ya él tuvo que venir. Después que yo gradué, él viajó a Trujillo y ese es en el 74, pues, sí, 74. Y ya estaba abriéndose la iglesia Emanuel en Trujillo con un misionero que trabajaba allí. Entonces con él, después de pedir mi mano y hablar con mis padres, pues mi papá de todas maneras quería conocerlo y quería él personalmente ver qué propósitos tiene hacia mi persona y conmigo, ¿no? Entonces se convenció que era un buen joven, mi esposo ha sido una persona, digo ha sido porque últimamente por su salud ya no es muy alegre, muy hablantín, muy amigable. Entonces a mi papá pues le cayó muy bien y lo llegaron a estimar mucho. Y él se quedó por todo el verano, por los 3 meses, practicando allí también lo que él tenía que hacer, porque al siguiente año tenía que seguir estudiando, en ese verano. Y luego él después viaja, pero nos comprometemos en febrero, y luego él pedimos, en enero nos casábamos después que él se graduaba, pero ya con él
hicimos el arreglo de quiénes nos van a acompañar en nuestra boda, todo organizamos con él. Entonces ya después se fue a estudiar y ya yo me quedé como haciéndoles recordar a las personas que nos vamos a casar en enero, ¿verdad? Y de esa manera, al siguiente año él se gradúa y ya pues sabe dónde va a llegar y qué vamos a hacer. Entonces ya vino y en enero, el 4 de enero del 75 nos casamos. Oh, el 4 de enero. Sí. Y iban a trabajar allá en Trujillo. Entonces ya teníamos que trabajar ahí. La iglesia Emanuel ya se había, con él en sus vacaciones, en su tiempo de verano, de práctica, de vacaciones, ¿no? Él también trabaja con bastante trabajo, visitando en escuelas bíblicas, predicando, dirigiendo. El pastor, el misionero Pablo Kinner, lo llegó a estimar mucho y le daba muchas responsabilidades durante ese tiempo. Y ya luego él regresa a estudiar y cuando ya vuelve nos casamos y seguimos trabajando en la iglesia Emanuel. Paralelamente, mi esposo, como ya había un seminario ahí, el seminario que ahora existe en Trujillo. Entonces, mi esposo iba al seminario y venía y vio una zona que se llamaba Monserrate, que estaba pues un campo blanco para el Evangelio. Y empezamos orando, ya casados, orando por ese lugar, que Dios permita que podamos empezar una obra allí también. Y sí lo hicimos, después de 2 años empezamos. Y ahora existe la iglesia Elohim en Monserrate. Y la iglesia Emanuel, que es en la calle Salaverry de Trujillo. Sí. Hermana Jessy, desde que se casó ahora, ¿están cumpliendo? ¿Cuántos años de casados han cumplido? Sí, el 4 de enero, 50 años. Sus bodas de oro, hermana Jessy. Bodas de oro, de verdad, 50 años. Sí. 50 años que el Señor, o sea, no los ha usado, ha trabajado en sus corazones y a través de ustedes ha trabajado en el corazón de muchas personas. Una de ellas soy yo. Sí, al ver su trabajo, hermana, de verdad qué bendición. No todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Lo bonito que ustedes se dejan usar por el Señor. Se dejan porque hasta el día de hoy, hermana, ¿no? Están compartiendo su sola presencia, hermana, de verdad que es una bendición. El verlos juntos, ¿no? Cogidos de la mano, yo sé que es de mucho ánimo para muchas parejas. Sí, la gloria sea para Dios. Yo siempre que me preguntan cómo ha sido, cómo ha hecho, no lo hice yo, lo hizo Dios. Exacto. A través de nosotros. En las iglesias que hemos trabajado igual. Uy, qué bien, tu trabajo no es mi trabajo, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Es que Dios ha trabajado a través de nosotros y podemos decir la iglesia Emanuel con mucha gente, la iglesia Montserrat de Elohim con gente, la iglesia Maranata, que luego vinimos a Lima para trabajar en el 88 como pastores allí. Entonces sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Maranata, hermana? Como 20 años. 20 años. 22 años. Ok. Sí. Hermana Jessy, y es tanto tiempo que el Señor no les ha permitido y les permite compartir de su palabra. Y yo sé, como no le vuelvo a repetir, solamente verlos juntos y escuchar que son 50 años de matrimonio y usted estar allí, ¿no? Con el siervo de Dios apoyándolo, porque el trabajo de una esposa de pastor es algo no, es muy importante, ¿no? En el ministerio, porque puede ser que la esposa tanto anime como desanime al siervo, ¿no? Pero como usted dice, es el Señor. Sí, usted se dejaba usar por el Señor. Sí, no sé si de repente usted tuviera algo que nos podría ayudar a las amigas que nos están viendo ahí, un consejo de repente, alguna esposa de pastor que de repente nos está viendo y dice, wow, 50 años, ¿no? Detrás, ¿no? Siendo de apoyo a un hombre de Dios. ¿Cuál sería el punto, hermana Jessy, el cual usted, o sea, diría, no, esto es lo que me ha ayudado? Diría
hermanas, saber para qué Dios te ha salvado. Porque Dios nos salva con un propósito. Y el deseo en mi corazón era prepararme para servirle. Cuando voy al seminario para servirle, recibo muchas enseñanzas. Entonces en el seminario nos dijeron, ustedes están aquí, refiriéndose a las mujeres, seguro que los varones también le dijeron, o vas a ser maestra de una iglesia cristiana, porque pues como cristianos, maestra en una escuela, o vas a ser misionera, que vas a ir a diferentes lugares a predicar, o vas a ser esposa de pastor. Entonces, 3 opciones que tenemos las que vamos a un seminario cuando decidimos prepararnos. Entonces, cualquiera de esas podría ser. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Una misionera, ¿verdad? Pero pues ya, entonces tenía un varón que estaba interesado en mí, que tenía el mismo deseo de servir a Dios. Entonces, pues sí, Dios permitió que yo me casara con él y juntos servir al Señor. Entonces, en el ministerio, cuando nos casamos con un siervo de Dios, la mujer tiene que ser de apoyo. No es solamente la responsabilidad del pastor, no, porque yo me casé con él, pero allá él es el pastor, el que haga todo, el que diga, el que visite, el que aconseje. No, yo no. Yo solo estoy para mi casa o para mis cosas personales. No es así. Es lo que yo aprendí en el seminario cuando estudié, que es como un equipo. Esposo y esposa, los dos sirven al Señor en todo tiempo. Y cuando vienen los hijos, se agregan los hijos. Entonces ya es la familia que sirven como un equipo para agradar a Dios, para predicar, para servir, para enseñar, a discipular, ¿no? Y en una iglesia, cuando uno trabaja como, en este caso como pastor, mi esposo, pues hay tantas cosas para enseñar a los niños, a los adolescentes, a las señoritas, lo que yo hacía, estando en la iglesia Maranata, tenía a cargo mi responsabilidad con las damas los jueves, los domingos con las señoritas, y me olvidé uno del miércoles con Aguana, ¿te acuerdas? Con los claro, niños, que también trabajábamos allí. Y eso no quiere decir, oh, yo estoy ocupada en la obra de Dios, mi casa una desgracia, mis hijos a un lado. No. Exacto. En todo uno tiene que organizarse de tal manera que seas buena ama de casa, buena madre, buena esposa y buena sierva de Dios, ¿no? Pero esto también depende mucho de que tú tengas en tu corazón hacerlo eso. Y no es difícil, es solamente organizarse y servir al Señor junto al siervo de Dios. Entonces eso entendíamos, hicimos entender a mis hijos y como familia pastoral servimos al Señor, donde sea. Estuvimos aquí hasta el 2000, 2014 es cuando decidimos ir a Estados Unidos, pero ahí mi hijo también servía al Señor ya. Hermana Jessy, ustedes tienen 2 hijos. 2 hijos solamente. Sirviendo también en el Sirviendo ministerio. al Señor, gracias a Dios. ¿No? Sí. César. Mi hijo César, que es pastor de un ministerio hispano en North Carolina, ahora estuvo antes en Springfield, Tennessee, también en el ministerio hispano. Entonces cuando nosotros íbamos allí para pasar Navidad con ellos, nos involucrábamos en todo también, enseñando, discipulando, visitando, cantando, como familia, ¿verdad? Entonces es precioso servir a Dios. Yo no sé cómo a veces las esposas se desaniman o les pasa algo y ya dejan el ministerio. Yo no entiendo por qué, no entiendo por qué es tan lindo servir a Dios. Es verdad que no es fácil la vida pastoral,
no es fácil a través del tiempo. Se pasan muchas pruebas, muchas necesidades también, pero Dios nunca nos deja. Amén. Sí, Él siempre está a nuestro lado y siempre soluciona las cosas. Amén. Sí, eso es cierto, hermana Jessy. Qué bendición para mí, de verdad, escucharla. He aprendido, hermana Jessy, de su testimonio, de su ministerio junto con Pastor Silvano. Han sido de mucha bendición para mi vida y yo digo, esa es mi escuela. Sí, de verdad que sí, y agradezco a Dios porque eso sí se puede servir al Señor, tanto dentro del ministerio como también, de repente no estoy casada con un pastor, pero con mi matrimonio, mi familia, ahí yo puedo servir al Señor, enseñando a mis hijos, animando a mi esposo. ¿Y para qué? Para que sigamos creciendo en las cosas del Señor. Qué bendición, hermana Jessy, el poder haber estado aquí, sí, conversando, y con nuestras amigas ahí que nos están viendo. Esperamos que haya sido una bendición para ustedes. Sé que va a ser una bendición para ustedes el poder haber escuchado, ¿no?, a la hermana María de Jesús de Silvano. ¿Sí? Y Dios nos dé otra oportunidad para poder seguir ¿no?, aprendiendo, compartiendo. Sí, hermana Jessy. Gracias, Martita. Y yo también quiero agradecer a Dios por tu vida. Yo desde el momento que tú recibiste a Cristo y llegaste a la iglesia y recibiste a Cristo, yo sabía que tú ibas a ser una sierva de Dios, porque también sucedió casi como conmigo. Te involucraste en todas las actividades de la iglesia y sabíamos que tú vas a ser una buena esposa de pastor, y Dios lo hizo. Pero también Dios sabe el tiempo, ¿verdad? Y sí. Sí, alabo a Dios por tu vida también. Gracias, hermana Jessy. Y tenemos que seguir adelante. No, sí, seguir adelante hasta que el Señor nos lleve, nos llame. Feliz aniversario, 50 años de matrimonio. Gracias, gracias. Sí se puede, sí se puede. Amén, claro, con la ayuda del Señor. Y entonces así, ¿no? Para hasta una próxima, nos vemos. Dios les bendiga.